Continuamos en Somos Debate, abordamos este último segmento del programa. Estamos en la semana de mayo, esta es una semana significativa para todos los argentinos. Hemos estudiado mucho en historia durante muchos años, hemos aprendido también mucho y algunas cosas no las hemos podido aprender. Hoy es el Día de la Escarapela Nacional. Y bueno, y en esta semana de mayo que transcurre, que nos lleva a la fecha patria, queríamos conversar con el profesor Alejandro Damianovich, docente, escritor, investigador, historiador, integrante de la Junta Provincial de Estudios Históricos. Bueno, podríamos seguir agregando cargos. Alejandro es un amigo, fundamentalmente, ¿no? Y con él vamos a hablar de muchos temas que tienen que ver con la historia. Nosotros decíamos, ¿no? Alejandro, ante todo, buenas noches. Gracias por estar con nosotros. Buenas noches, gracias por este tiempo que es valioso. Hemos aprendido mucho la Revolución de Mayo, hemos estudiado mucho, lo hemos estudiado a lo largo de mucho tiempo. Hemos sabido lo que pasaba en el antiguo virreinato del Río de la Plata, en aquella ciudad madre que era Buenos Aires, pero hemos sabido poco de 1810 en estos pagos, aquí en lo que era aquella antigua Santa Fe. ¿Cómo era la Santa Fe de 1810? ¿Cómo era lo previo a la Revolución de Mayo? Si uno lo piensa hoy, bueno, los grandes acontecimientos nacionales y mundiales se viven en tiempo real. Hoy, gracias a la tecnología. En 1810 existía la diligencia. A mí no se me pasa por la cabeza que la Revolución de Mayo se conoció ese mismo día o al día siguiente acá en Santa Fe. A mí se me pasa por la cabeza que ese movimiento de mayo de 1810 se conoció después de algún tiempo aquí, no sé. ¿Cómo imaginar todo eso? En primer lugar, hay que aclarar que esto es un proceso que había intranquilizado a toda la región desde mucho tiempo antes. Las noticias de lo que ocurrían en Europa llegaban y bastante rápido, y todos estaban sensibilizados por la Revolución Francesa, por la invasión de Napoleón a España, por la captura del rey Fernando, y todo eso llevó a que en Santa Fe, en 1809, hubiera un clima bastante que se ha relacionado con una inquietud política, y que algunos historiadores han visto incluso un amago revolucionario en marzo de 1809. Yo he investigado el tema y me ha parecido relacionarlo más bien con el intento de Álzaga de derrocar a Liniers en enero de 1809, porque Liniers era francés y si bien era el héroe de la Reconquista, hubo un cambio de alianzas en Europa que lo perjudicó. Francia y España habían sido aliados, de pronto dejaron de serlo y todos se fijaron que teníamos un virrey francés. Entonces intentaron lo que pasó acá en Santa Fe en 1809 tiene que ver con eso, y el líder va a ser Francisco Antonio Candioti, una figura que, si bien pertenecía al antiguo régimen, había nacido en 1742, te imaginas, era la figura principal en Santa Fe, y andando el tiempo, y no mucho tiempo, va a ser el primer gobernador de la provincia. Así que esas inquietudes, circulaban panfletos, circulaban impresos con las nuevas ideas. El teniente gobernador Gastañaduy estaba atento, parecía como que se estaba conspirando, como que se estaban poniendo en tela de juicio los principios consagrados del orden establecido, y eso lo dice... ¿Cómo? ¿A través de qué medios llegaban las noticias de 1810 en Buenos Aires acá? ¿A través de qué medios? ¿Cómo? No existía el teléfono, no existía el correo. El correo era muy bueno. Existían chasques que llevaban a una velocidad de 35 kilómetros, que es lo que da un caballo al galope. Entre posta y posta se renovaba, se cambiaba el jinete en una posta, seguía, las noticias llegaban rápido. De cualquier manera, la comunicación oficial acá en Santa Fe llegó el 4 de junio, que fue... Del 25 de mayo al 4 de junio. Sí, esa fue la comunicación oficial. Seguramente que la noticia ya había llegado antes. De un día para otro se llegaba de Buenos Aires a Santa Fe, a caballo, rápido.
el sistema de postas lo hacía posible, porque llegaba el jinete a un punto y ahí se cambiaba el caballo, o cambiaba el jinete y seguía. Estaba bastante aceitado. Tenemos registros de cuánto demoraba la correspondencia. Se sabía cuándo salía y se sabía cuándo llegaba, porque bueno, es mucha casualidad por allí encontrar referencias en una carta con respecto a otra que llegó tal día y que sabemos que estaba fechada tal día en Salta, por ejemplo. Pero hemos hecho ese seguimiento y es mucho más rápida la velocidad de las comunicaciones de lo que suponemos. De lo que podía uno suponer, sí, ¿no? Y bueno, evidentemente a partir de aquí Santa Fe comienza a vivir otro proceso. ¿Cómo imaginaron ustedes todo aquel tema en lo que eran las Provincias Unidas del Río de la Plata? Por aquel entonces existía todo el caudillaje, ¿no? Todo el movimiento de caudillos. Muchos de ellos no estaban de acuerdo con el proceso que se estaba dando en Buenos Aires, porque decían que lo que pasaba en Buenos Aires en 1810 era el producto de una élite pensante, y bueno, y esto no era compartido en el interior, se sentían un poco discriminados los hombres del interior. Lo que ocurrió en mayo de 1810 es un capítulo de un proceso que empezó con las invasiones inglesas, cuando fue derrocado el virrey Sobremonte. O sea, hay un proceso de apropiación de poder de parte de Buenos Aires, que se apropia de un poder que está quedando vacante, que es el poder de los virreyes, y que pretende ejercerlo Buenos Aires, sobre todo el virreinato, pero en el interior tienen muchas reservas con respecto a Buenos Aires. Así que va a haber resistencias. Eso, desarrollándose un poco el tiempo, va a generar principios autonómicos. En Santa Fe ya en octubre de 1811 y para el mismo mes de 1812 va a haber atisbos de rebelión contra Buenos Aires. Estamos en un tiempo bastante temprano. Después esto va a ir creciendo y en marzo de 1815 se proclama la autonomía, pero esto está asociado al proceso de la otra revolución. La otra revolución es la revolución artiguista, que si bien el disparador fue lo que ocurre en Buenos Aires, hacia 1811 Artigas se pronuncia a favor del proceso revolucionario, pero con su propio modelo. Y el propio modelo de Artigas es el que después va a involucrar a Santa Fe, Corrientes, Entre Ríos, Misiones, la Banda Oriental, en determinado momento también a Córdoba. Y justamente ahora que se celebra, se conmemora el bicentenario de la Independencia, nos encontramos en 1816 con dos países. Y eso lamentablemente no lo dicen suficientemente. Son dos países, el de Tucumán es un país y el de Artigas es otro. Pero no es una cuestión, qué sé yo, una clasificación erudita que podamos hacer. Se sentía y se vivía así. Y además, esos dos países estaban en guerra. Santa Fe no estuvo en Tucumán porque estaba en guerra, porque estaba invadida, porque estaba rechazando la invasión, porque Buenos Aires alentaba a su vez la invasión portuguesa de la Banda Oriental. Se vivían realidades completamente diferentes en distintos puntos de las provincias unidas. Sí, pero hay un momento en que Buenos Aires pierde el norte de la revolución. Se ameseta el ímpetu revolucionario, hay momentos en que, por ejemplo, el armisticio con el virrey Elío en octubre de 1811, después hay otro intento de armisticio con Vigodet, gobernador de Montevideo, hay mucho miedo cuando vuelve Fernando VII al trono en 1814. En cambio, el proyecto artiguista no tiene pausa, es siempre hacia adelante, y su proyecto quedó muy bien explicitado en las instrucciones que le da a los diputados a la Asamblea del año 13, ¿no? Independencia, Constitución, sistema republicano, participación de todas las provincias y del pueblo, ¿no? El contenido social del proyecto artiguista no lo tiene el proyecto de Buenos Aires, que es un proyecto ilustrado, paternalista,
¿Por qué todos estos temas no se enseñan tanto en la educación? Es decir, evidentemente en la educación se apunta a Mayo, que fue un movimiento, ¿no es cierto?, de innegable peso, ¿no es cierto?, político en lo que fue el futuro o la futura constitución de la República, ¿no es cierto?, la época preconstitucional. Pero, ¿por qué no se conocen todos estos hechos de las realidades regionales, como por ejemplo la que vivió Santa Fe, la que vivió la Banda Oriental? No sé. Bueno, Hugo, no nos olvidemos que después de Pavón, cuando Buenos Aires verdaderamente asume el control de un proyecto nacional, se va a ir definiendo un Estado y una nación que va a crear su propia memoria. Y para usar un término actual sería el relato mitrista. Ese relato mitrista habla de un mito fundacional que tiene que ver con Mayo de 1810, y entonces a partir de allí viene justamente la escarapela, la independencia, San Lorenzo, la campaña sanmartiniana. Bueno, pero San Martín fue un crítico de todo este proceso. San Martín viene de España y lo primero que hace es derrocar al triunvirato, porque así la revolución no andaba. Entonces las grandes figuras que realmente la historia sostiene, no solo para la Argentina, sino para toda América, como sería el caso de San Martín y de Artigas, bueno, son las figuras que hay que revisar con la mirada de un revisionismo constructivo, interesado en despejar mucho de lo que se fue construyendo en este relato que tiene muchos puntos débiles, ¿no? Alejandro, mencionaste la escarapela. Bueno, hoy es el Día de la Escarapela Nacional. Bueno. A ver, son todos mitos. Es un comienzo difuso aquello de la escarapela. Nunca nos quedó claro cómo nace la escarapela nacional. Nadie lo debe tener claro. Son cintas que se distribuyen, pero no eran blanco y celeste. El tema de los colores también Algunos hablaban de cintas rojas, sí, otros de cintas blancas. Cintas para distinguir, también entre comillas vamos a poner patriotas, porque en realidad, ¿qué era eso de patriota? La gente que impulsaba la revolución, los que estaban detrás de los revolucionarios. Sí, pero ni siquiera eran todos revolucionarios, porque revolucionario implicaba estar del lado del cambio radical de las estructuras mentales, sociales, que tenía que ver con la modernidad. Y sin embargo, el primer proyecto fue el de Álzaga, que en enero de 1809 quiso derrocar a Liniers, cuando ya España estaba prácticamente perdida. Y el proceso que se le inicia tiene la carátula de intento de independencia. Eran los españoles de Buenos Aires. Sí, sí. O sea, lo que querían era el poder, en el mejor sentido. ¿Para qué? Para administrar la crisis de la monarquía. La crisis de la monarquía la habían querido administrar los ingleses con las invasiones, los portugueses con la princesa Carlota Joaquina instalada en Río de Janeiro, hermana de Fernando VII, los franceses con Napoleón que estaba ocupando medio mundo, y los españoles no podían hacerlo porque estaban anulados. Entonces, en Buenos Aires, que había acumulado poder durante 50 años del siglo XVIII, económico, político, institucional, dijo, no, paren, expulsamos a los ingleses, ahora la crisis la administramos nosotros. Ese es el sentido principal de Mayo. De Mayo. Alejandro, bueno, y después viene el otro proceso, que es el proceso de 1816, ¿no? Claro. Hacia el cual vamos, hacia el Bicentenario, Sí. con las Provincias Unidas del Río Muy de la Plata, interesante, sí. en un proyecto de emancipación. Mira, el Congreso de Tucumán con sus luces y sus sombras, porque sabemos que alentaron a los portugueses a tomarla, pero por otro lado fue un movimiento muy valiente, una expresión muy valiente en el peor momento, porque Europa, cayó Napoleón del todo, el rey está instalado, ya se sacó de encima a los liberales de Cádiz, la Constitución de Cádiz, está mandando tropas a América, y el único proceso revolucionario en pie es el nuestro. Entonces, esa declaración de la independencia es un hito en la historia de América, que aparte se potencia y se concreta con la campaña sanmartiniana, ¿no?
De manera que en la identidad nacional, bueno, tanto Mayo como 1816, la Declaración de la Independencia, y el proyecto artiguista son los verdaderos momentos iniciales de un proyecto que iba a ir tomando forma con el transcurso de las décadas, ¿no? Es muy rica la historia argentina en este capítulo, ¿no? Y además, para ustedes, imagino un desafío investigativo muy grande, porque la documentación, reunir la documentación... Sí. Lo que pasa últimamente es que la documentación muchas veces está, y lo que cambia ahora es la lectura, porque se han hecho avances metodológicos muy interesantes, sobre todo en materia de lo que se llama semántica histórica. ¿Qué decían cuando decían lo que decían? Por ejemplo, la palabra patria. ¿Qué era la patria en 1810? El lugar donde habías nacido, Santa Fe, por ejemplo. ¿Qué era la nación? Y era la monarquía. Son palabras que no suenan familiares, pero que tenían un significado diferente. Muy diferente. Alejandro, gracias por esta clase de historia que nos has dado. No, por favor. La idea era compartir contigo algunos de los preceptos importantes y de los temas que dejó la Semana de Mayo, precisamente en la Semana de Mayo que estamos transitando. Y bueno, y obviamente elegimos a la persona que había investigado todos esos temas y conocer un poco de la trabajito sobre Santa Fe y la Revolución de Mayo. Santa Fe y la Revolución de leyendo. Mayo. Vamos a seguir leyendo, vamos a seguir instruyéndonos. Aquí está el trabajo del profesor Alejandro Damianovich, la hipótesis de la conexión alzaguista en Santa Fe. Bueno, realmente valioso. Vamos a seguirlo. ¿Lo mostramos acá? Sí, a la cámara de Ricardo. Bien. Para que ustedes entonces vean también y compartan con nosotros este trabajo. Decíamos gracias. Que fue publicado por la Junta Provincial de Estudios Junta Provincial de Estudios Históricos, ¿no? Ahí tenemos muchos amigos también, ¿Cómo no? Gracias por esta visita, nos has enriquecido con todos estos conceptos. El profesor Alejandro Damianovich con nosotros en el cierre de Somos Debate. Nosotros estamos finalizando esta entrega. Los vamos a invitar, como siempre lo hacemos, a compartir el próximo miércoles otra entrega. Estaremos en feriado, Estaremos en el 25 de mayo, el próximo miércoles aquí, desde Somos Santa Fe, para compartir otro Somos Debate con todos ustedes. Buena semana, hasta el miércoles. Muy bien.